Es decir, aquí todos tenemos nuestro grado de responsabilidad desde antes. Estamos en una facultad. Es importante no asustar, pero sí hablar de ello con normalidad para poder prepararnos de forma adecuada, ¿no? Me tengo que desarrollar las herramientas que me permitan, primero, saber lo que me voy a enfrentar y después tener las herramientas para poder enfrentarme adecuadamente, ¿no? Y creo que lo importante es generar sentimiento de pertenencia, sentimiento de comunidad y de que todos entre nosotros nos podemos ayudar, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, es decir, cambiar un poco la percepción que tenemos del lugar donde estamos, ¿no? Y esta es la cuna de los futuros profesionales y aquí creo que es el momento más adecuado para intentar cuidar, para que después, ¿no? Los que cuidan, ¿no? Se puedan cuidar a sí mismos. Define de una forma lo más concreta que puedas. No, sin presión. Sí. Bienestar. Y es, claro, a nivel emocional, para mí es es una persona, un animal que está en un estado emocional adecuado para poder dar respuesta a todos los factores que nos llegan. Ahí es una cosa clave, ¿no? El prestigio social, es decir, el reconocimiento social a nuestro valor, que a veces hablamos de como positivo ser discretos, pero a veces también lleva cosas que no se valoran como deben. Que el autoconocerse, que parece una palabra un poquito extraña, pero autoconocerse te permite encontrar el que te devuelve a la normalidad, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a la primera temporada de Vets con Calma, by Livisto, un proyecto de podcast veterinario con Tris Sampall, un espacio donde poder hablar con calma. Bueno, hoy estamos en un nuevo episodio de Vets con Calma. Estamos en uno de los sitios que inspiran. Aquí es donde todo empieza, ¿verdad? Exacto. Para mí la profesión está un poquito en riesgo. A lo mejor soy un poco catastrofista o llegada a una edad piensas que lo de antes era distinto, ¿no? Pero sí que siento que estamos un poquito en riesgo. Siempre hemos estado en riesgo, pero a lo mejor ahora es más evidente o se verbaliza más o tenemos más acceso a esa información, ¿no? Somos una profesión que estamos sometidos a mucha presión desde muchos puntos de vista y cuando no hay presión parece que a alguien se le ocurre alguna forma de presionarnos un poquito más, ¿no? Sí. Bueno, hoy para hablar de todo esto y alguna cosita que saldrá entre medias seguro, estamos en la Universidad Autónoma de Barcelona, estamos con Manel y aunque yo te presentaría, prefiero que hagas un breve resumen de quién eres y de cómo estamos aquí hoy. Pues un placer. Pues bienvenidos aquí a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo soy Manel López Béjar, decano de la Facultad de Veterinaria desde los últimos 4 años. Y soy profesor de anatomía y embriología. Empecé a hacer algo de clínica en bovino, en vacuno de leche, en mis inicios. Hice la tesis doctoral en fisiología de la reproducción y tecnología de la reproducción asistida. Y empecé en el departamento de anatomía a dar clases de anatomía durante muchos años. He viajado, he hecho estancias en diversos lugares y, pues bueno, en Inglaterra, en Francia. Y mi última aventura es también haber sido vicedecano ejecutivo en una facultad veterinaria de Estados Unidos, ¿no? En California. Y bueno, al final te da una perspectiva de la profesión de diversos vértices, de diversas, ¿no? perspectivas y experiencias en diversas sociedades, ¿no? En diversas comunidades. Y podríamos decir que hay una globalización en ese sentimiento que comentabas antes de estamos en riesgo. Yo creo que es algo conjunto, algo global, que nos afecta a la profesión de forma globalizada. Y creo que también ahora hablamos más porque se visualiza mejor, ¿no? O como mínimo intentamos hablar y normalizar el poder hablar de situaciones que comportan ese riesgo que antes comentabas. Bueno, hemos empezado ya a saco, ¿no? El dato que manejamos, que puede ser un dato que sea significativo, nuestro porcentaje de suicidio respecto a la población general, que empezó, el primer estudio que leí fue en Estados Unidos, sí, ¿no? Que decía que entre un 2 y un 3,5% por encima de la media, sí. Pero que luego, de forma
para mí sorprendente, es bastante similar en todos los países del mundo. En donde se está empezando a estudiar, es un dato que llama la atención, ¿no? Más allá del sensacionalismo que provoca ese número y que cuando lo comentas en foros distintos del nuestro, la gente se sorprende. Exacto. Curiosamente, cuando lo hablas entre veterinarios parece como normal, es una cosa un poco loca. Sí. Ese dato, ¿a qué podemos achacarlo? Así, aunque sea por encima, luego vamos a profundizar un poquito, pero ¿qué narices pasa? Sí, es multifactorial, ¿no? Antes comentabas, ¿no?, al inicio, la presión a la cual estamos sometidos en diferentes salidas profesionales, no únicamente una salida profesional más que otra. Sí que es verdad que afecta de manera más preocupante al sector de la clínica, la relación con el cliente, las exigencias profesionales, las limitaciones en las actuaciones que puedes hacer, ¿no? Porque todo depende al final de una negociación con un tutor, tutora, y llegas a un acuerdo. El exceso de horas, también existen estudios, ¿no?, de dedicación de horas, y también es una profesión de las que dedicamos más horas a nuestro trabajo, ¿no?, comparativamente con otras, por ejemplo, profesiones sanitarias, ¿no? El riesgo de suicidio es una de las principales alertas, común, como bien decías, en muchos países. El primer estudio es de Estados Unidos, pero se ha repetido en entornos pues, anglosajones habitualmente, Gran Bretaña, Australia, y la verdad es que está muy relacionado, muchos de los casos se relacionan con el uso de tiopental sódico, ¿no? Esa facilidad para el acceso, a ese punto, y que hace que la ideación de suicidio sea alta en muchas profesiones, pero la materialización de ese suicidio pues se da en situaciones, ¿no?, pues, preocupantes en nuestra profesión. Y la verdad es que, bueno, son estudios de hace bastantes años y que o quizás digamos que podríamos ser una profesión que sufrimos en silencio, ¿no? Nos cuesta expresar esa ansiedad, esa angustia, ese inicio de depresión. Nos cuesta visualizarlo, nos cuesta hablar, y ese silencio nos arrastra a que la situación se hace peor, ¿no?, a medida que va pasando el tiempo. Y cuanto antes podamos hablar del problema, cuanto antes podamos encontrar los foros y el apoyo que necesitamos, pues mucho mejor. Yo creo que es bueno poder hablar, poder expresarlo, y eso hace que, bueno, pues podamos visualizar realmente los factores, ¿no?, que nos están llevando a esta situación, y de forma global analizarlos y buscar soluciones, porque muchas veces pensamos que son situaciones individuales, ¿no? Es un problema de una persona en concreto. Cuando vemos que se globaliza, cuando vemos que no es solo una salida profesional la que muestra este riesgo, es que es un problema estructural, es un problema organizacional. Es decir, aquí todos tenemos nuestro grado de responsabilidad desde antes. Estamos en una facultad. Es importante no asustar, pero sí hablar de ello con normalidad para poder prepararnos de forma adecuada, ¿no? Yo creo que nos falta esa preparación, nos falta el poder saber que es una profesión a la cual me puedo dedicar en aquello que ha sido mi vocación y que me ha arrastrado a moverme, ¿no?, a hacer todo lo necesario para poder ser un profesional o una profesional en la veterinaria, pero me tengo que desarrollar las herramientas que me permitan, primero, saber lo que me voy a enfrentar, y después tener las herramientas para poder enfrentarme adecuadamente, ¿no? Yo creo que esto, a nivel de formación, desde el inicio es importante hacerlo, y luego durante el desarrollo profesional también, es decir, buscar esas herramientas que nos van a dar, como mínimo, seguridad a que mi profesión, al final, que es lo que yo quería hacer, la puedo desarrollar de forma más adecuada posible, ¿no? Ahora hablaremos un poquito, que no lo tenía pensado, pero recuerdo la charla que te comenté, que el número de abandonos también, incluso antes de acabar, ¿no? Pero sí, volviendo un poquito a Manel. Sí. Vienes del mundo de la investigación y no he querido estudiarte mucho. Ajá. Pero ya he oído alguna cosita, no he podido evitarlo, ¿no? Vienes el mundo de la embriología, de la anatomía, ¿no? Sí. La fisiología reproductiva. Sí. O sea, más principio que ese. Exacto. No lo hay, ¿no? No hay, es verdad. Después, de alguna manera, por lo que he visto, y es posible, ahora lo comentaremos, que hayamos incluso participado en algún proyecto en común sin saberlo. Ajá. Participas en un banco que
guarda cosas especiales, Sí, ¿no? efectivamente, Ahora sí. me comentas un poquito. Sí, Al final es una forma de... No solo estás guardando, sino estás cuidando de alguna manera, ¿no? Esa vena cuidadora que tenemos todos los veterinarios, tú la has desviado sí, de una forma muy, diría, casi discreta. sí. Estás cuidando, pero de una forma discreta, ¿no? Cuéntame un poquito, que me interesa mucho Sí, esta lo más parte de discreta ti. posible, ¿eh? Porque en el fondo creo que, por ejemplo, en la facultad, en cualquier, ¿no?, institución, en cualquier lugar, los cambios culturales, los cambios de perspectiva, de percepción de la institución o en este caso de la facultad, creo que es muy importante y hay que hacerlo de forma eh, ¿no?, lentamente, paso a paso, sin vociferar, de forma discreta, de forma cumulativa, y creo que son los cambios que más al final son estables, ¿no? Porque lo que te decías, al final es Pasito a paso, ¿no? paso a paso, y un banco al final es para que preserve, ¿no?, para que cuide, porque después se puede hacer uso, ¿no?, de ese, por ejemplo, si hablamos de un banco, ¿no?, pues de germoplasma que se pueda utilizar en el futuro, que tenemos un banco de germoplasma en este sentido, y a nivel emocional creo que también en el fondo es cuidar, ¿no? Bueno, pues cuidamos de las personas y creo que lo importante es generar sentimiento de pertenencia, sentimiento de comunidad y de que todos entre nosotros nos podemos ayudar, ¿no? Es un cambio filosófico, de forma discreta, creo que ponemos las bases para que se pueda ir haciendo poco a poco y ese es nuestro objetivo, es decir, cambiar un poco la percepción que tenemos del lugar donde estamos, ¿no? Y esta es la cuna de los futuros profesionales y aquí creo que es el momento más adecuado para intentar cuidar para que después, ¿no?, los que cuidan, ¿no?, se puedan cuidar a sí mismos, no valga la redundancia, ¿no? Total, total. Un poquito también en este sentido, he visto que participaste en un estudio de medición de estrés y de bienestar Sí, de forma poco invasiva. Eso sí, me gustó mucho porque como yo hago sí, mínima invasión, dije, venga, mira, efectivamente. ya tenemos otro puntito de conexión, ¿no? Sí, Estuviste trabajando en el Zoo de Barcelona o sí, con leones, sí, 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 ¿vale? sí, Puede que hayamos sí. Ah, colaborado mira. de forma Ajá. sin saberlo. Al final, esa forma de medir esa falta de bienestar Ujú. sin que se dé cuenta el que está siendo observado, Mm. igual te aporta datos un poquito más fiables que cuando hay una encuesta como las que hablábamos antes, Sí, en las que puede estar incluso dirigida tanto la pregunta como a veces la sí, respuesta, ¿no? exacto. Sí, bueno, nuestro tema de interés actualmente a nivel de investigación es justamente indicadores no invasivos de estrés y de bienestar, ¿no? Porque al final también no solo hay que buscar lo que es negativo, sino también lo positivo. ¿Qué me está generando, ¿no?, hormonas de la hormona de la felicidad? ¿Qué me está generando una respuesta positiva? Eh, por ejemplo, si analizamos estrés, que hay hormonas, ¿no?, vinculadas al estrés, que son el cortisol, la cortisona, pues bueno, tenemos la tendencia a pensar que son hormonas negativas, cuando en el fondo son indispensables para el día a día. Sin cortisol, Tiene su razón de ser. absolutamente. Y por la mañana tenemos niveles de cortisol altos. ¿Por qué? Porque tenemos energía. Menos mal. Menos mal, tenemos energía, tenemos capacidad. Cuando nos falta el cortisol es cuando estamos en depresión. Por ejemplo, esa apatía, esas no ganas de hacer nada, me da igual todo, es justamente esas hormonas las que faltan, ¿no? Entonces, unos indicadores no invasivos de determinar pues cómo están esas hormonas, porque cuando incluso generamos felicidad, por ejemplo, ahora aquí estamos hablando animadamente, ¿no?, seguramente nuestro cortisol está elevado porque estamos intentando, ¿no?, concentrarnos, hablar, pero también seguramente que nuestros niveles de oxitocina han subido también. Yo lo noto, yo tengo la Porque al final oxitocina también te da ese punto, ¿no?, de me ha subido el cortisol. No es negativo, ni mucho menos. Es justamente también indicativo de que algo estás necesitando energía y metaboliza energía, ese cortisol circulante, y te da energía en el cerebro, en los músculos y por tanto es en este caso positivo. Y eso me apasiona, ese buscar de forma no invasiva cómo está respondiendo, en este caso animales, ¿no?, de diversas especies. Y también a nivel humano, pues ¿por qué no evaluar, pues hacer una radiografía de cómo está el estado de ánimo de una empresa, de una facultad como es esta? Y creo que es importante y necesario. Antes de hacerte la siguiente pregunta, si tuvieras que, ahora sí, en una frase breve, de estas para que sea una frase mítica, define de una forma
lo más concreta que puedas. No, sin presión. Sí. Bienestar. Bienestar, claro, hay muchas definiciones. Por eso te lo he puesto difícil. Hombre, es difícil. Es que como veo que hay nivel, hay que apretar. Claro, es que estamos hablando de diversos niveles, ¿no?, de bienestar, y es, claro, a nivel emocional, para mí es es una persona, un animal que está en un estado emocional adecuado para poder dar respuesta a todos los factores que nos llegan. Y evidentemente el nivel salud, nivel físico, pero bueno, el nivel emocional para mí, claro, evidentemente es el más elevado, en el cual pues estás preparado para dar respuesta a cualquier factor que pueda pues modificar tu situación fisiológica, ¿no? Cuando has comentado los datos estos horripilantes de los que hemos hablado ahora, aunque la conversación, incluso aunque estemos hablando de este tema que es peliagudo, podemos darle un enfoque positivo, ¿no?, que es un poquito la idea. Sí. Todo tiene su razón de ser, incluso estar un poco triste no tiene por qué ser malo. No. Yo esto lo digo muchas veces, ¿no? Esa melancolía del norte a mí a veces me ayuda a bajar el ritmo y ponerme en tierra. Sí. Cuando hablabas de que esos números afectan sobre todo a gente que hace clínica, me ha venido a la cabeza, hablando de gente que se dedica a la conservación, que a lo mejor la gente que se dedica a conservar algo que está en peligro también puede sufrir esas... Uniéndolo un poquito a la conversación de todo lo que habías planteado con fauna salvaje, con el medio ambiente. A lo mejor estar estudiando, no sé, me invento, un grupo de primates durante 10 años y que llegue alguien y los mate, pues puede ser un estado muy duro también. Y al final el veterinario no solo trabaja en clínica, trabaja en salud de la población. Si hay una pandemia, aunque no cuenten con nosotros, nos sentimos implicados y preocupados. Totalmente. O cuando el medio ambiente se daña, muchos nos dedicamos a la conservación también, ¿no? Exacto. Para que nos dan por todos los sitios, básicamente. Sí, básicamente, bueno, salud pública, por ejemplo, inspección, ¿no?, conlleva pues, bueno, una presión, ¿no?, importante a la profesión, a los profesionales que se dedican a la inspección pública, inspección de salud pública, animal de laboratorio, aquellos profesionales que están vinculados con la experimentación, por ejemplo, ¿no?, expresión. Antes comentabas pues una pandemia o una epidemia, necesidad de sacrificar animales por respuesta, ¿no?, a la situación de crisis. Es el veterinario o la veterinaria los que deben enfrentarse a esa situación y comunicar, ¿no?, a un ganadero que hay que hacer esa acción porque es necesaria y es vinculado a la profesión. Son muchos aspectos que hacen de la profesión tan diversa, pero en el fondo, ¿no?, hay presión y situaciones críticas que creo que, como muchas veces la vocación nos lleva a que nos gustan los animales y tenemos ganas de cuidar los animales, es absolutamente necesario también para formarnos saber que tenemos que relacionarnos con personas. Y muchas veces a nivel de facultad, ¿no?, que yo conozco un poquito, ¿no?, la situación, muchas veces pues nuestra vocación nos lleva a que yo no quiero tratar con personas, quiero tratar con animales, pero es absolutamente necesario en cualquier salida profesional esa relación interpersonal, y es necesario desarrollar esas herramientas que te permitan afrontar esa situación de lo más adecuadamente posible. Muchas veces explico que hay que desarrollar la empatía, por ejemplo. La empatía se entrena. Es verdad que hay gente que parte más empática, ¿no?, de partida, por comportamiento, por carácter, pero se entrena. Y la empatía no es para caer más simpático a la otra persona. La empatía es para protegerte a ti mismo. Es decir, necesito ser empático para desarrollar, pues, preservar mi espacio. Yo he hecho todo lo posible porque esta situación se desarrolle de la mejor manera posible. Y esa empatía es un seguro que tengo yo para protegerme. No porque quiera caer simpático al cliente, al ganadero, al de la administración, sino porque al final es una herramienta que es uno de los elementos que te permite afrontar situaciones de presión, de estrés, de riesgo, y creo que es necesario también, ¿no?, incluso en la formación, no solo hablar de cuidar de animales, sino de cuidarnos a nosotros mismos. Claro, esa empatía al final te lleva también a entender al que está enfrente, ¿no? Exacto. Y a veces entender un proceso te ayuda a no llevarlo a un sitio que a lo mejor no es el adecuado. Sí, ¿no? exacto.
En la universidad, ¿tú crees que dedicamos suficiente esfuerzo a cuidar y a entrenar a las futuras generaciones para que se protejan de todo esto? Yo creo que hay que hacer más, Hay que hacer más. dada la situación. Y en el fondo, cuando hablábamos de la situación de riesgo de la profesión, también me gustaría decir que no dejamos de ser un reflejo de la sociedad. Y la sociedad, bueno, pues en los momentos actuales en los que vivimos, una de las principales afecciones o las principales, complicaciones que tiene es justamente el estado emocional, ¿no? El estado de salud. Y claro, como reflejo que somos de la sociedad, pues encuestas recientes a nivel pues, de todo el Estado español. Por ejemplo, el Ministerio de Universidades, cuando era Ministerio de Universidades, hizo una encuesta de unos 85.000, 88.000 jóvenes entre 18 y 23 años. Estudiantes universitarios de cualquier título, de cualquier grado. Derecho, economía, filosofía, filología, cualquier. Claro, muestra resultados de que de esos 88.000 personas que responden, el 50% muestra síntomas de depresión. O sea, 1 de cada 2, ¿no? O de ansiedad. O ideación de suicidio un 20%. Jóvenes de entre 18 y 23 años. Dificultad para conciliar el sueño. Insomnio crónico, por tanto, ¿no? Muchas situaciones que decimos, pues si los datos que nos salen de la profesión son muy similares a lo que es la sociedad general. Tan lejos, ¿no? No estamos tan lejos. Preocupante, 18 a 23 años. Muy preocupante. Lo cual no quiere decir que como sea un reflejo de la sociedad no debamos hacer nada. Es decir, incluso aún debemos hacer algo más, ¿no? Porque en el fondo todos somos responsables de esta situación de la sociedad actual y desarrollar esas herramientas no solo son útiles para la profesión, sino para el día a día. Porque, bueno, yo creo que lo preocupante son esos datos que nos muestran que la sociedad está en una situación también de riesgo, globalmente. Sí que es verdad que, como bien decías al inicio, quizás el más preocupante a nivel de la profesión es el suicidio o los mayores índices de suicidio que justamente afectan más a mujeres y a personas jóvenes. Ahí se hace más agudo el problema. Y aunque, como decía antes, sea un reflejo de la sociedad toda esa situación anímica global, creo que debemos hacer mucho más en las universidades y también en las empresas, en las instituciones, de ser conscientes que es una situación estructural, global, y que debemos generar programas de apoyo, de seguimiento, de saber qué está pasando, porque no hay peor cosa que no enterarte de lo que está pasando. Claro. Y ahí está un poco lo no invasivo. Al final es un poco empatía con la situación también, ¿no? Entender qué narices está pasando. Sí. Claro, lo que decías era muy... lo hemos comentado muchas veces, lo hablamos muchas veces entre compañeros cuando estamos fuera también, ¿no? La diferencia, una de las posibles explicaciones es que sabemos realizar una eutanasia, estamos en constante contacto con la muerte desde ese punto de vista y sabemos que puede ser también un proceso suave, no tiene por qué ser doloroso. Hay algunas personas con las que yo he hablado que se han querido suicidar de otras profesiones y solo el hecho de pensarlo les asustaba tanto que puede ser una forma de evitarlo, ¿no? Nosotros tenemos el acceso. A lo mejor me gustaría pensar de alguna manera que como veterinarias no nos distinguimos tanto de la sociedad, sino que simplemente es que tenemos herramientas de una forma fácil, que a lo mejor sería muy fácil si conocemos que ese es el punto, trabajar sobre ese punto. ¿No? A lo mejor. Sí, cierto. Sí, en el fondo... Decir, oye, esto no duele, pero no duele más, nunca, nada. Y creo que todos somos al final parte, ¿no? del problema y parte de la solución. Y al final, cuando decía que es una situación estructural organizacional, al final también como profesión, como sistema, yo creo que debemos hablarlo, se debe normalizar poder hablar de ello. Y creo que la ayuda viene al final también en que la sociedad sea conocedora de que porque la principal opinión que aparece cuando, por ejemplo, hablamos del tema es, pues si vosotros estáis mal, los médicos estarán mucho peor.
Sí, eso Y es otras muy profesiones frecuente. sanitarias, bueno, los índices de suicidio, como bien decías, lamentablemente son muy superiores también, son superiores a otras profesiones sanitarias, ¿no? Y eso sale ¿no? en los datos, digamos, que aparecen de recogida, ¿no? de información de diversos países, donde se recoge la causa, la profesión y se relaciona, es superior a otras profesiones sanitarias. Es verdad que muchas veces actuamos solos, ¿no? O solas. Estamos en urgencias, no hay un equipo normalmente que Trabajo en crea equipo. cojín, ¿no? No hay un intercambio de información con otras personas, es decir, la presión va sobre la misma, ¿no? De forma muy individual. Bueno, ese enfrentarse individualmente a todos los problemas es un factor diferente, ¿no? De lo que pasa en medicina. Muchas veces me dicen también, bueno, pues los de ¿no? atención paliativos, pues tienen mucho más presión que vosotros. Bueno, en paliativos, que es cierto, la presión existe, no quiero decir ni mucho menos que no haya, pero se encuentra en una situación ya límite, ¿no? Muchas veces el veterinario se está enfrentando a una situación en la cual ha seguido un proceso desde el inicio y de forma muy individualizada y muy, ¿no? empáticamente, o muy, ¿no? esa fatiga por compasión que vas acumulando, es diferente. Es decir, aquí prácticamente estás solo o sola ante el problema desde el inicio, ¿no? Y sigues desde el inicio al final ese proceso, ¿no? Quiere decir comparativamente. Claro, mira, tengo algún amigo médico de paliativos y que previamente estuvo en oncología y acabó en paliativos. Uh-huh. Estoy pensando en una figura en concreto. Y me decía la paz que había conseguido al pasarse a paliativos. Sí, O sea, fíjate, sí. casi al revés, ¿no? Mm, ¿Por qué? Porque en oncología era una lucha constante contra la muerte. eso es. Y en paliativos asumió que la muerte era parte del proceso. Exacto. Y lo que ayuda es al paciente a entender que es parte de su proceso y a llevarlo lo más tranquilamente posible. Entonces me decía que cuando estaba en oncología era, todo lo hemos oído, ¿no? Ha perdido la batalla o Sí. sigues luchando. No es una lucha, es una parte del funcionamiento vital, ¿no? Sí. Todo empieza y todo acaba. Exacto. Y que entender eso, ya a nivel también metafísico, ¿no? Mezclarlo un poquito, pero que esa parte le había ayudado a tranquilizarse y que no cambiaría ahora los paliativos por nada. Exacto. Claro, en nuestro caso yo creo que nosotros tomamos la decisión por el paciente, Uh-huh. Uh-huh. acompañada por el tutor, Sí, pero no es el ser que sufre el que decide sobre su destino, exacto. ni le puedes explicar. Y yo creo, en concreto lo digo desde mi punto de vista, ¿no? Para mí era una parte dura, es decir, estoy siendo un poco Dios y Sí. decidiendo yo Decidiendo. por cuándo se acaba y cuándo empieza, ¿no? Y gestionar eso a mí me parecía muy complicado, ¿no? Sí. Afortunadamente fui capaz de orientar mi profesión para evitar ese proceso. No tanto por cobardía, sino por saber que esa parte era difícil de gestionar, ¿no? Sí. Por mi parte. Sí. Es que tenemos mucho que dar, ¿eh? Mucho que enseñar y mucho que acompañar, ¿no? Que acompañar. Y desde el punto de vista, pues bueno, pues organizaciones colegiales, facultades, instituciones, administración, deben ser conocedoras, ¿no? Bueno, de los problemas y de saber, antes comentabas, ¿no? Cómo se sorprenden otros ámbitos, ¿no? de la sociedad del problema que sufre, ¿no? la veterinaria. Y también es un poco de consideración, ¿eh? A mí me gusta muchas veces cuando estoy en foros, ¿no? de profesionales generales, ¿no? de diferentes dedicados a diferentes salidas profesionales o específicos, ¿no? Por ejemplo, veterinarios de animal de producción o veterinarios de animal de laboratorio. Me gusta hacer las preguntas, es decir, ¿qué es lo que más os preocupa a nivel profesional de vuestro sector, ¿no? Y muchas veces es el prestigio o el reconocimiento o el valor social que no se nos reconoce en las diferentes salidas profesionales, salud pública, bueno, pues el acompañamiento que hace el animal de compañía. No hemos hablado de eso, pero es que el animal de compañía está ocupando un rol cada vez más importante, ¿no? En España hay más ¿no? animal de compañía que niños actualmente, ¿no? Sí. Entonces ahí asume un papel de terapia emocional para las personas. Bueno, pues bueno, incluso no la edad a primer niño, ¿no? En nuestra sociedad cada vez va siendo más alta, ¿no? Es decir, el primer niño no suele ser hasta pasados bastante los 30, ¿no?
Entonces, bueno, ese papel que hace el animal de compañía de medicina preventiva, ¿no?, a nivel emocional en la sociedad, pues bueno, tampoco se reconoce, ¿no?, adecuadamente para la profesión. Y ese suele ser el principal problema. Por ejemplo, si hablamos de animal de producción, el principal problema sería las alertas sanitarias, es decir, estas epidemias, estamos viviendo hoy en día Sí, sí. situaciones... Tenemos en estos días, Efectivamente. tenemos unas cuantas. Y en segundo lugar, siempre suele estar la salud emocional. Es decir, diferentes sectores, diferentes salidas, diferentes visiones, diferentes entornos, diferentes salarios, diferentes situaciones profesionales en cuanto, ¿no?, a dedicación. El segundo lugar suele ser de preocupación, de reto, la salud mental. El estrés, ¿no?, pues bueno, al final también la presión, la exigencia profesional, suele ser de forma, curiosamente, porque tampoco, cuando haces este tipo de cuestiones, tampoco te lo esperas, pero ocupa ese segundo lugar. En tercer lugar estaría, de forma global, la situación, digamos, salarial, profesional, las horas de dedicación, los salarios, bueno, pues las contrapartidas, la formación vinculada, ¿no?, a las necesidades, porque somos una profesión que, bueno, todas las profesiones en realidad, ¿no?, esa formación continuada es muy importante y exigible, ¿no? Pero, bueno, en el fondo final, esa salud mental preocupa de forma global, transversal a toda la profesión, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que estamos haciendo paso a paso, de forma, ¿no?, discreta. Yo creo que hablar, visualizarlo, normalizar, poder hablar de ello. Y eso permite, al final, que las decisiones que tomemos son en base a que sabemos todas las consecuencias, beneficios y, bueno, pues partes negativas de nuestro trabajo, sobre todo para la gente joven, ¿no?, la gente que son los futuros profesionales, que, bueno, pues puede tener cierta estigmación a alguna salida profesional porque lo voy a pasar mal, pero yo creo que es bueno hablarlo, normalizar, poder hablar de ello y formar lo mejor posible. Lo mejor posible significa, bueno, pues desarrollar habilidades blandas, que eso forme parte claramente de la formación en las facultades y también en la profesión, es decir, que haya esa formación en habilidades. Los postdoc. Los post, ¿no? Debería haber muchos postdoc sí. Orientados a esto. Ahí está. Y yo creo que, bueno, al final también, en base a eso, por ejemplo, las organizaciones colegiales, los colegios al final también se mueven en ese sentido y ofrecen apoyo y llegan a acuerdos con, bueno, pues apoyo, pues atención psicológica especializada. Lo que pasa es que somos un sector que suele trabajar de forma silenciosa, o sea, suele asumir ese problema de forma silenciosa. Yo creo que eso no es lo primero que tenemos que intentar. Y yo que me muevo en el ambiente de los psicólogos también, porque sí, parte de mi familia viene de ahí, también se sorprenden. Quizá esto que has dicho es muy importante. Creo que tenemos que dar más visibilidad a nuestra profesión desde todos los puntos de vista. Esto es algo que yo comentaba una vez a un compañero en Asturias, que estábamos en un bar tomando y ahí todo estaba mal, el golpe en la mesa, ¿no? Digo, pero que esto no se quede aquí, ¿no? Uh-huh. A lo mejor tenemos que salir al mundo exterior Ajá. y primero contarle a la sociedad quiénes somos, porque nos quejamos de que no cuentan con nosotros, pero es que a lo mejor no saben por qué pueden contar con nosotros. Exacto. Yo creo que hemos pecado de lo que tú dices, ¿no? De ir un poquito detrás, cuidando en la sombra. Sí. No somos especialmente de enseñar todo lo que sabemos hacer. Hace un ratito lo comentábamos con otra compañera. Cuando nos enfrentamos en formaciones, por ejemplo, que yo comparto formaciones con médicos, muchas veces se sorprenden de que hagamos cosas muy parecidas a las que hacen ellos. Exacto. Es que a lo mejor este es nuestro trabajo y un poquito esto va en este sentido, sí, ¿no? exacto. Nuestro trabajo es, vamos a salir al mundo, vamos a enseñarnos sin vergüenza y sin cargas más allá, y a lo mejor la cosa empieza a cambiar, ¿no? Sí. Ahí es una cosa clave, ¿no? El prestigio social, es decir, el reconocimiento social a nuestro valor, que a veces hablamos de como positivo ser discretos, pero a veces también lleva cosas que no se valoran como deben.
Y a nivel social debemos, ¿no?, recuperar esa posición de reconocimiento que pues aquí todos tenemos también, ¿no?, algo que hacer y hablar de ese valor. Y ese reconocimiento nos permitirá incluso, en el fondo, mejorar las condiciones de trabajo. Obviamente. Porque cuando mejor valoras algo, un servicio que te ofrecen, mejor estás dispuesto, ¿no?, a asumirlo y a reconocer que es importante, ¿no? Y esta es una de las cargas más importantes que también en la profesión, es que no nos creemos nuestro propio valor. Y a veces dices, es que no quiero cobrar esta actividad, ¿no?, esta acción, este análisis, la ecografía, hostia, ya la hago directamente. Bueno, en el fondo no nos creemos ese valor, ¿no? Y al final nos sabe mal. Pues bueno, hablar de dinero muchas veces en la profesión nos cuesta. Es una cosa de la que no nos han tampoco preparado, ¿no? Y dices, a mí me cuesta hablar de esto. Bueno, también tenemos que saber que nuestro valor también obedece a una formación que hemos tenido, a una formación continuada que hemos hecho, a unas actividades que nos han permitido pues hacer una ecografía en 2 minutos, que de otra manera hubiesen sido 20 minutos y bueno, pues eso al final tiene un valor, ¿no? Por supuesto. Y no nos hacemos la idea del valor que tiene nuestro tiempo, nuestra formación y nuestra actividad profesional, muchas veces de la propia profesión. Eso también son cosas que debemos, de alguna forma, también hablar y cambiar. Y a lo mejor esto también es algo que me ronda la cabeza siempre y que fue un cambio, ¿no?, en mi actitud respecto a algunas situaciones. La responsabilidad del bienestar finalmente en caso de clínica, de ese animal de compañía, de esa mascota, no es nuestra. No tenemos que salvar el mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor que podamos con las herramientas que podamos. Exacto. A lo mejor un propietario no puede pagar lo que cuesta un servicio porque no es un servicio que tiene un coste a veces muy alto, pero con lo que tengamos podemos hacerlo lo mejor posible. Y hasta donde lleguemos habremos hecho lo mejor posible. Y entender que la responsabilidad de asumir el coste, el post, corresponde a la persona que está a cargo de ese animal, ¿no? Tanto. Que ahora con la nueva nomenclatura es el tutor. Tutor o tutora. Pues el tutor o la tutora es la que tutoriza a ese animal. Sí. Nosotros somos un apoyo, pero no tenemos que salvar el mundo. Exacto. Y cuando llega un momento en el que no podemos acompañar a esa familia, por la razón que sea, si nosotros hemos hecho lo mejor que hemos podido y todo lo que hemos podido, hemos cumplido. Sí. Y entender que eso es mucho. Sí. Y que hay veces que las cosas acaban de una manera que no nos gustaría, ¿no? Sí. Pero y esta aprender situación, esto, ¿no? Exactamente, pero eso, también cómo nos hemos dedicado de forma vocacional a la profesión nos crea frustración en no poder hacer más. Entonces, también eso hay que madurarlo, hay que formarse en ese sentido. Es decir, que esa frustración al final no vaya cargando tu fatiga por compasión, ¿no? Estamos hablando mucho de emociones todo el rato, ¿no? Sí, es cierto. Pero bueno, al final gestionar esa frustración. Y es verdad que, por ejemplo, imaginemos ahora cómo hemos llegado a estudiar veterinaria, ¿no? Mayoritariamente ha sido una carrera académica brillantísima, súper exigente. La nota de corte, ¿no?, de las universidades, digamos, con mayor, ¿no?, prestigio o reconocimiento, la nota de entrada es altísima, la nota de corte es altísima, lo cual significa que son personas que su vida académica ha sido volcada en sacar la mejor nota posible para poder entrar, ¿no? No acostumbrados a fracaso. Esta es muy buena. Claro, yo no estoy acostumbrado a fallar. Nunca, ¿no? No he suspendido nunca, yo no he fallado nunca. Y ahora estoy fallando. O imagínate que acaba la titulación, acaba el grado, soy veterinaria y empiezo a fracasar, empiezo a fallar. No estoy acostumbrado. Es decir, no he gestionado esta sensación, ¿no? Y muchas veces esa situación en la cual no has podido hacer más genera esa frustración que va diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? No estoy controlando esas emociones porque no estoy acostumbrado. Y al final es un perfil de personas que sacrifican mucha autocuidado, autocura, por la excelencia académica. Y es verdad
que cuando hemos intentado indagar, ¿no?, qué es lo que más te preocupa como futuro profesional cuando estás en la facultad, qué es lo que más te genera frustración, qué es lo que más te genera angustia, es la presión académica. La presión ¿no? Claro, porque es una titulación muy práctica. Todos seguimos un sistema de acreditación que marca un mínimo de actividad práctica y unas habilidades mínimas, con lo cual es prácticas, venga, y generas, o sea, lo que dejas es poco tiempo para mi autocura. Con lo cual, ¿qué significa? Significa que tienes que dejar de ser menos académicamente excelente. No. Significa que tienes que regular, tienes que buscar el equilibrio para mejorar la programación, tienes que buscar el equilibrio para asegurarte que puedan tener, ¿no?, ese tiempo para autocura y optimizar en el fondo, pues como si fuera un trabajo, ¿no? Al final es optimizar el trabajo. Vamos a intentar optimizar que las horas dedicadas al trabajo sean eficientes, estén, ¿no?, lo más próximas posibles y dejar ese tiempo para autocura. Y creo que es un perfil curioso, ¿no? Diferente a otras titulaciones por esa presión que existe de la propia titulación e incluso ese inicio, ¿no?, ese bagaje que llevas acumulado. Y el poco tiempo para nosotros mismos. Sí, exacto. Bueno, yo creo que hemos hecho un repasito fluido y bastante amplio de un poquito las cositas que quería compartir contigo. Me gustaría un poquito, a raíz de lo que acabas de decir, que me digas si tú tienes algún truquito o alguna herramienta que te ayuda cuando has tenido un día de esos duros, bajar ese cortisol y decirle a tu oxitocina, a tu vasopresina que vuelvan contigo. ¿Tienes alguna cosita? Claro, esto es... Mira, yo creo, estamos aquí con calma. Calma. ¿Cómo llegas tú a la calma al final de un día de esos de locos? Claro, es una, ¿no?, una respuesta muy personal, ¿no? No, que yo te la hago, sí, te la hago perfectamente. Me refiero Soy que... un poco atrevido. No, sí. No, absolutamente, lo comparto. Quería decir que el autoconocerse, que parece una palabra un poquito extraña, pero autoconocerse te permite encontrar qué te devuelve la normalidad, ¿no? Como todos, tenemos días malos, días buenos, días pésimos y días muy buenos, ¿no? Y entonces autoconocerse es al final herramienta de psicología, ¿no? Es decir, yo sé cómo reacciono y ahora mismo estoy reaccionando, por ejemplo, sabiendo que estoy perdiendo ese control que tengo porque me autoconozco. Primero es autoconocerse. Y estoy, bueno, pues paro, respiro profundamente, paro 30 segundos, no pienso en esa problemática y eso me genera suficiente capacidad de respuesta. Duermo muy bien, ¿eh? O sea, problemas todos tenemos y muchísimos, ¿no? No dejo de dormir, pero es verdad que al final el autoconocerse te genera esa capacidad de poder encontrar respuestas para que el día a día y los problemas, al final, evidentemente los problemas no los vas a evitar, pero sí cómo te enfrentas o cómo te afectan esos problemas, sí que lo puedes de alguna forma, bueno, pues regular dentro de, evidentemente, problemas que es dificilísimo, ¿no?, de regular eso, pero sí yo creo que el autoconocimiento y saber qué respuestas estás dando, por ejemplo, pues bueno, me estoy soliviantando, es decir, noto el que me está aumentando, pues bueno, no puedo dar una respuesta ahora mismo, ¿no?, porque tal. Bueno, es al final el autoconocimiento y dedicarse también a cuidarse uno mismo, lo que es importante. El deporte me ayuda muchísimo, me da muchos valores, ¿no?, y mucha capacidad de recuperación, ¿no? Y al final cada persona debe encontrar ese autoconocimiento, ¿no?, y esas medidas que al final, esas actividades que generan, ¿no?, y revitalizan. Muy bien. Pues muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias por acogernos en este espacio tan bonito y que seguro que a todos nos transporta a épocas muy, muy chulas. Decíamos que hay quien volvería y hay quien no. Ajá, exacto, sí. Yo he vuelto de alguna manera, pero desde otro punto de vista, sí, porque es una carrera dura, pero yo creo que cada vez más desde las universidades se está trabajando para que se llegue a un buen fin, ¿no?
Y al final estáis o estamos formando a gente para dedicarse a la profesión más bonita del mundo. Exacto. Tenemos una responsabilidad alta también, ¿no? Muchísima, muchísima. Y creo que, como bien decías, el pesimismo o la negatividad continua, sin dar soluciones, sin hablar de esas posibles soluciones, creo que es uno de los grandes hándicaps que tenemos, ¿no? Y todos, evidentemente, hay que visualizar los problemas que tiene la profesión, pero también buscar qué soluciones podemos dar, ¿no? Y todos somos en parte responsables de buscar soluciones. Desde todos los niveles. puntos de vista. Exacto. Pues muy bien, muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Espero que repitamos este proceso en algún momento y veamos de lejos dónde estábamos ahora y dónde podemos llegar. Exacto, muchas gracias. Genial. Un placer.